Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre fracciones algebraicas, en primer lugar recordaremos que éstas se definen como el cociente entre dos expresiones algebraicas donde la expresión del denominador tiene que ser diferente de 0. Y en segundo lugar, que dos fracciones algebraicas son equivalentes si se cumple que el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios. Muy bien, a continuación introduciremos la simplificación de una fracción algebraica que consiste en convertirla en una fracción equivalente cuyos términos sean primos entre sí, o sea, que solo tienen el número 1 como divisor común. Ahora bien, existen varios casos de simplificación de una fracción algebraica, por ejemplo, cuyos términos son monomios. Tenemos la fracción algebraica 4x elevado al cubo y a la quinta dividido para 6x a la cuarta y al cuadrado. Para este caso, y dicho en palabras bien simples, la recomendación es separar en fracciones independientes los términos del numerador similares a los del denominador, o sea, 4 dividido para 6 multiplicado por x al cubo dividido para x a la cuarta multiplicado por y a la quinta dividido para y elevado al cuadrado. Luego, procediendo a simplificar la primera fracción, nos quedaría 2 dividido para 3 multiplicado. Continuamos con la simplificación de la segunda fracción y para ello aplicamos la propiedad del cociente de potencias de igual base, donde se conserva la base y se restan sus exponentes, que nos quedaría x elevado a la menos 1. Este término específico tiene exponente negativo y cuyo resultado no está mal que lo escribas de esta forma, pero normalmente para este tema de simplificación de fracciones algebraicas los exponentes en el resultado se escriben positivos. Luego, para que logres entender la transformación de este, aplicas la propiedad de la potencia de exponente negativo y nos quedaría 1 dividido para x, que este último proceso se resume en simplificar x al cubo del numerador con 3 de las 4x del denominador. Y simplificamos la tercera fracción aplicando el proceso similar, y al cuadrado del denominador con 2 de las 5y que aparecen en el numerador, y nos quedaría lo que en este caso el exponente queda positivo. Luego, como los términos de cada fracción son primos entre sí, procedemos a multiplicar los numeradores y los denominadores, obteniéndose como resultado final de la simplificación 2y elevado al cubo dividido para 3x. Muy bien, veamos otro ejemplo del mismo caso de simplificación. Tenemos la fracción algebraica 24a elevado al cubo b elevado a la cuarta c elevado al cuadrado dividido para 3b elevado al cuadrado por c. Comenzaremos por separar en fracciones independientes los términos del numerador similares a los del denominador, que nos quedarían. Luego, simplificando la primera fracción tenemos como resultado 8. Simplificando la segunda obtenemos a elevado al cubo. Simplificando la tercera obtenemos b elevado al cuadrado. Y simplificando la cuarta fracción tenemos c. Y este sería el resultado final de la simplificación. Otro de los casos de simplificación de fracciones algebraicas es cuando cuyos términos son polinomios. Por ejemplo, tenemos la fracción algebraica x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado dividido para x elevado al cuadrado más 2xy más y elevado al cuadrado. Para este caso, el objetivo es factorizar las expresiones algebraicas que lo permitan. O sea, en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados cuya factorización es x más y, que multiplica a x menos y, dividido, y en el denominador tenemos el trinomio cuadrado perfecto cuya factorización es x más y elevado al cuadrado. Ahora, para simplificar, simplemente se realiza por factores, o sea, x más y del numerador con uno de los dos x más y del denominador, donde el resultado final nos quedaría x menos y dividido para x más y. Veamos otro ejemplo del mismo caso de simplificación. Tenemos la fracción algebraica 2ax
menos 6x dividido para a elevado al cuadrado menos 5a más 6. Comenzaremos por factorizar la expresión algebraica del numerador que corresponde al caso de factor común número y variable, que nos quedaría 2x que multiplica a a menos 3 dividido, y en el denominador tenemos el trinomio de la forma x al cuadrado más px más q, cuya factorización es a menos 3 que multiplica a menos 2. Luego, simplificando el factor a menos 3 en el numerador y en el denominador, obtenemos como resultado final de la simplificación 2x dividido para a menos 2. Y el último caso de simplificación de fracciones algebraicas que veremos corresponde a cuyos términos son monomios y polinomios, o sea, la combinación de los casos anteriores. Por ejemplo, tenemos la fracción algebraica 2x elevado al cuadrado dividido para 4x elevado al cuadrado menos 4xy. Para este caso, y teniendo en cuenta los casos anteriores, factorizamos la expresión algebraica del denominador, que nos quedaría 4x que multiplica a x menos y. Ahora bien, puedes o no separar los factores para una mejor visualización, que nos quedaría 2x elevado al cuadrado dividido para 4x que multiplica a 1 dividido para x menos y. Luego, simplificamos en la primera fracción el 2 con el 4 y una de las 2x del numerador con la x del denominador. En la segunda fracción no hay cómo simplificar. Luego, multiplicando los numeradores y los denominadores, nos quedaría como resultado final x dividido para 2 que multiplica a x menos y. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la simplificación de fracciones algebraicas como parte del curso de fracciones algebraicas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.